Bueno, buenas tardes. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo les da la bienvenida a todas y a todos. Queremos dar un agradecimiento especial a la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por haberse unido a este esfuerzo, por crear espacios de convivencia y de diálogo seguro entre todas y todos. Damos la bienvenida también a quienes se están conectando por parte del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, a la ciudadanía que se ha registrado para escuchar y abrir este foro de participación. Bienvenidas y bienvenidos a esta extraordinaria conferencia con una mujer maravillosa que representa en muchos aspectos gran parte de la lucha feminista en este país por los derechos de todas al acceso de políticas públicas para mejorar nuestras condiciones de desarrollo. Ella es la antropóloga y activista Marta Lamas. Marta Lamas es un referente, como ya lo decíamos, del feminismo, aquel que surge en los años 70 y se consolida con voces como la de ella hacia los años 90, poniendo en las agendas públicas temas como el debate del aborto en México, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al trabajo sexual. Hoy en día hay que hablar de feminismos en plural, como bien lo dice nuestra invitada el día de hoy, y todos los aspectos para hablar de estos temas son ricos en conciencia colectiva. Entonces, a continuación voy a leer un breve, muy breve biodata de nuestra invitada, porque claro que ella tiene una gran trayectoria. Sin embargo, bueno, pues esta es la biodata autorizada para poderla leer esta tarde. Marta Lamas, desde 1971, participa en el movimiento feminista, es fundadora de la revista Debate Feminista del Grupo de Información en Reproducción Elegida y del Instituto Simón de Beauvoir. Etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctora en antropología por el Instituto de Investigación Antropológicas de la UNAM, es investigadora titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y coordinadora del seminario universitario Modernidad, Versiones y Dimensiones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, tiene 11 libros como autora y 5 como compiladora, junto con más de 150 ensayos públicos, y los más destacados aparecen en una compilación de Claxo titulada Dimensiones de la Diferencia, Género y Política en el 2022. Su libro más reciente es Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual en 2025, publicada por Taurus. De hecho, esta es la biodata autorizada que podemos leer esta tarde. Y dicho esto, le cedemos la palabra a la antropóloga Marta Lamas. Bienvenida a Nuevo Laredo y muchas gracias por su presencia, pero también por permitirnos iniciar este foro con usted. Muchas Adelante. gracias, Cintia. Bueno, yo agradezco la invitación de la licenciada Cintia Rodríguez Leija y el apoyo, el enlace maravilloso que fue Linda González también para todo el proceso de venir a hablar con ustedes de algo que me importa mucho explicar. ¿Qué es esto de tiempo de mujeres? Que es un eslogan político. Acuérdense, el diccionario de la Real Academia dice que eslogan significa fórmula breve, original, utilizada para la publicidad y para la propaganda política, y sus sinónimos son lema o consigna. Y bueno, el eslogan Tiempo de Mujeres que ha usado Claudia Sheinbaum en México, en la Ciudad de México también, Clara Brugada, transmite, digamos, creo yo, y eso es lo que vengo a argumentar, no de que este es un tiempo para las mujeres, sino que es un tiempo para que se ponga en el centro de la agenda política lo que ha sido la situación de las mujeres que también afecta a los hombres. O sea, yo lo veo, digamos, como una perspectiva que puede sonar de repente así como, tiempo de mujeres, ahora ya llegamos las mujeres y nos vamos a sentar aquí y no vamos a dar chance con los hombres, ¿no? Yo creo que la manera en que Claudia Sheinbaum ha planteado Tiempo de Mujeres
es un recurso para la movilización política, es una estrategia, ¿no? Al decir tiempo de mujeres, esto le resuena a muchísimas mujeres que de repente dicen, bueno, ahora me van a hacer caso, me van a apelar, ¿qué es lo que pasa, no? Pero creo que lo importante es entender, digamos, quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? Desde su condición de haber sido madre, pero también investigadora universitaria y también activista política, Claudia vivió la dificultad de conciliar familia y trabajo, como muchísimas mujeres hemos tenido esa dificultad y algunos hombres también, ¿no? Y yo creo que el hecho de hablar de tiempo de mujeres ha sido como poner este trabajo de cuidados, ¿no? Como una palanca para la transformación en términos de justicia social, ¿no? Yo creo que la llegada de Claudia a la presidencia, pues se debe en parte al proceso de igualación política impulsado por el feminismo, pero también es gracias a su formación familiar, en particular a su madre, quien con su ejemplo le inculcó la importancia de alcanzar una valiosa autonomía, la que otorga una profesión, ¿no? Y Sheinbaum ha subrayado que su familia le transmitió el compromiso político de izquierda y todo lo que han sido las derivas de esa tradición familiar en una mezcla muy sui generis que ha dado como resultado una servidora pública que es científica con un doctorado en física, que ahora es presidenta, pero que de joven, digo, fue bailarina clásica y cantante de trova latinoamericana y activista universitaria en el CEU. Entonces es una mezcla muy especial, ¿no? Claudia Sheinbaum no desconoce las múltiples diferencias que tiene con la mayoría de las mujeres de nuestro país. Cuando ella dice tiempo de mujeres y está apelando a un sujeto político, es una estrategia, es un eslogan, no es una teoría, digamos, ¿no? Nuestra presidenta sabe bien que, digamos, nadie es mujer a secas, no podemos decir la mujer, tenemos que decir la mujer indígena, la mujer mestiza, la mujer blanca, la mujer vieja, la mujer niña, la mujer obrera, la mujer campesina, la mujer empleada, la mujer en pareja, la mujer sola, la mujer lesbiana, es decir, hay una cantidad de etiquetas que hay que poner cuando hablamos de las mujeres. Podemos hablar muy en general de las mujeres, pero para hacer una política pública y para hacer una intervención política, sí tenemos que definir con esto que se llama la mirada interseccional, que ve la clase social, la condición étnica, la edad, dónde vive, cuáles son sus circunstancias, para realmente poder acertar. Es decir, cuando Claudia Sheinbaum dice llegamos todas, pues obviamente hay muchas mujeres que no sienten que llegaron, ¿no? O sea porque son mujeres de la oposición, porque estaban en otro partido, porque no les llegó el mensaje, ¿no? Pero yo creo que su lema de no llego sola, llegamos todas, lo que está haciendo es oponerse a este individualismo de las mujeres muy empoderadas de que yo soy una chingona y llegué porque soy la mejor. No, ella está diciendo, no, no, no. O sea, llegamos todas porque quiero que mi proyecto político incluya a todas, aunque haya mujeres que en este momento sienten que están fuera, que no han sido incluidas o que no llegaron. Pero digamos, creo que hay una voluntad política de hermanarse con todas las mujeres, con todas sus diferencias y decir, mi proyecto es poner en el centro de la agenda lo que ha sido el gran conflicto que vive la mayoría, si no es que la totalidad de las mujeres de nuestro país, que es cómo concilias trabajo y el cuidado de la familia cuando no hay un sistema público de cuidados, cuando no hay suficientes estancias infantiles o guarderías o eso. Yo me acuerdo el 25 de junio del año pasado, justo de que ya era presidenta electa, aunque todavía no había tomado posesión,
hubo un evento muy interesante en el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, en donde ella llegó como a agradecerle a los distintos grupos de mujeres, porque la campaña de Claudia no solo la apoyaron las activistas de Morena, la apoyaron mujeres burguesas, mujeres de otros partidos, hombres, o sea, la apoyó una variedad muy impresionante. Y ella llegó como para dar un agradecimiento y además explicar qué era esto de Llegamos Todas y qué era esto de Tiempo de Mujeres. Y fue muy interesante porque había grupos de todo, de mujeres campesinas, de mujeres indígenas, de mujeres de las lomas, burguesas, de todo había. Y ella lo que dijo es que esta palanca del sistema de cuidados, pues no se puede poner al mismo tiempo, digamos, en todas partes, y que siguiendo lo que ha sido la línea de su gobierno y del gobierno de la 4T, primero las pobres, iba ella a empezar con las jornaleras agrícolas y con las obreras de la maquila. Creo que es muy importante, digamos, entender de qué manera se está hablando en este momento por el gobierno federal y por los gobiernos locales y por los institutos de las mujeres, del tiempo de mujeres y de las responsabilidades. Y para eso yo quería hacer, digamos, dos intervenciones conceptuales. Una tiene que ver con que la búsqueda de igualdad, digamos, la igualdad entre mujeres y hombres y personas con identidades diferentes que no se sienten mujeres o no se sienten hombres y que existen y que ahí están y a los que también hay que responder políticamente, tiene que ver con una cosa que se ha llamado el dilema de la diferencia. ¿En qué consiste el dilema de la diferencia? Hace varios años, en Estados Unidos, una jurista feminista se puso a revisar las sentencias de la Suprema Corte que hablaban de la igualdad y la diferencia y encontró que había veces que la Suprema Corte resolvía que cuando había una diferencia, la intervención política o la acción afirmativa tenía que ser reconocer esa diferencia y dar un tratamiento especial para la diferencia. Pero también encontró que había otras veces que decía que cuando había una diferencia, no siempre hay que fijarse en la diferencia y que a las personas diferentes hay que tratarlas con igualdad. Ella va a construir su alegato, que es un alegato muy interesante, está en inglés, es un libro de debate jurídico, digo, si les interesa, yo le mando a Linda la referencia para que las abogadas puedan acceder, pero lo importante es cómo llega ella a plantear el dilema de la diferencia. Fíjense, ella va a ver primero el caso en California, en una escuela cuando hubo una migración legal de personas chinas a California y que se instalaron y mandaron a sus hijitas y hijitos a la escuela, pues las chinitas y los chinitos eran unas balas en matemáticas, pero en las demás materias, como no tenían inglés y hablaban chino, híjoles, les estaba costando mucho trabajo. Los papás fueron a hablar con el director de la escuela y le plantearon, oiga, necesitamos que les den clases de inglés a nuestros niños. Y el director, que yo creo que era un racista y un mamón, ¿verdad? Dijo, no, yo tengo que tratar a todos los niños igual, yo no puedo hacer diferencias, aquí la igualdad, ellos todos toman la clase. Pues las familias se consiguieron un abogado, empezaron un litigio, el litigio llegó a la instancia de la Suprema Corte y ahí fue cuando la Suprema Corte planteó que las personas diferentes tienen derecho a un tratamiento diferente y que hay que hacer una acción afirmativa. El otro caso es el caso en una escuela en Pensilvania, en donde en la escuela había, la directora de la escuela había puesto en el mismo salón a varias niñas y niños que tenían una discapacidad. Había una niña ciega de 6 años, un niño sordo de 8 años, había dos o tres chavitos y chavitas con parálisis cerebral que necesitaban estar pues, en una condición muy especial.
Y ella los juntó todos porque como tenían un problema diferente, había que tratarlos de manera diferente. Pero que llegan los papás y las mamás y le dicen a la directora, oiga, por favor, ponga a mi hija ciega con los de 6 años y a mi hijo sordo con los de 8 años y no los trate de manera diferente. Ellos van a tener que vivir en el mundo y tienen que acostumbrarse y bueno, habrá que tomar algunas medidas, pero hay que tratarlos igual. La directora le dio miedo, ¿no? De que, híjole, ¿cómo me voy a arriesgar a que la niña ciega le pase algo o al niño sordo? Y no hizo caso a la petición de los padres. Los padres se lanzaron a un juicio, el juicio llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte reconoció que las personas diferentes tienen derecho a un tratamiento igualitario. Y entonces, Marta Mino, dejen que lea yo aquí mi acordeón para leerlo textual como lo plantea, dijo que el tema de las dos resoluciones es que la posibilidad de abordar y de resolver de manera propositiva la desigualdad entre los seres humanos requiere una difícil perspectiva, reconocer la diferencia, pero no centrarse en la diferencia. Y ella va a desarrollar este concepto del dilema de la diferencia, que consiste en que si tú no reconoces la diferencia, como en el caso de los estudiantes chinos, o si te centras en la diferencia, como en el caso de los niños con una discapacidad, se puede recrear y agrandar la diferencia. Y que lo que hay que hacer, que lo que implica el dilema de la diferencia, es comprender que la diferencia requiere al mismo tiempo abordajes y tratamientos diferenciados. Habrá ocasiones en que hay que decir, aquí hay una diferencia y vamos a tratarla, y a veces abordajes y tratamientos igualitarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno, no sé si también en Tamaulipas es así, pero decidió que dado el machismo que existe todavía en muchos sectores de la sociedad y que se expresa muchas veces en situaciones de hostigamiento, de manoseo, de lo que sea, que era importante que en el metro de la Ciudad de México hubiera vagones solo para las mujeres, para que se sintieran cómodas y no apretujadas, en donde en el apretuje pues les metían mano y les hacían cosas. Entonces había una acción afirmativa de decir, ok, las chilangas y los chilangos tenemos derechos iguales como ciudadanos, pero al mismo tiempo reconocemos que las mujeres viven una situación específica que en el metro se manifestaba con, ya saben, arrempujones y metidas de mano y medio cosas groseras y feas, entonces vamos a hacer un tratamiento diferenciado que son los vagones especiales. Evidentemente que no vamos a poder a lo largo del tiempo estar haciendo intervenciones separadas porque esperamos que toda la sociedad y que los hombres también vayan agarrando la onda y se vayan civilizando, digamos, pero es una medida transitoria. Las acciones afirmativas son medidas transitorias que se meten, ¿no? Para tratar de igualar las cosas, ¿no? Entonces, el dilema de la diferencia, como dice esta Marta Minow, es que ignorar la diferencia en el caso de los grupos subordinados, discriminados, que pueden ser grupos originarios, comunidades indígenas, personas discapacitadas, personas de la comunidad LGBTIQ y más, deja en su lugar, si se ignora la diferencia, una disque neutralidad que es defectuosa, como con los chinos. Ay, no, yo los tengo que tratar a todos iguales. No me voy a fijar que los pobrecitos chinos tienen necesidad de clases especiales de inglés, ¿no? Pero también centrarse en la diferencia, como en el caso de las criaturas con una discapacidad, puede acentuar el problema y el estigma de la desviación.
tanto centrarse como ignorar la diferencia corren el riesgo de recrearla. Y ese es el dilema de la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a proponer esta jurista? Tenemos que pensar una forma nueva sobre la diferencia, algo que sea rechazar de que todas las personas diferentes necesitan tratamientos diferentes. No, no es cierto. Hay que ver caso por caso. Es mucho más complicado lo que se está proponiendo. Es mucho más fácil pensar, hombres y mujeres son iguales y entonces a todos le damos lo mismo, o pensar, todas las mujeres son víctimas y entonces hacer puras políticas afirmativas para mujeres. Oye, pero también hay hombres que son víctimas, ¿no? Y hay personas con identidades distintas. Entonces, aquí el llamado, digamos, y esa es la complejidad y eso es lo que creo que está en juego ahora, que con este gobierno y que con los distintos grupos, digamos, organizados de académicas, activistas feministas y demás, se está tratando es de reconocer esa complejidad y que a lo mejor es tiro por viaje y que a lo mejor hay que hacer una política pública en un momento determinado y después de unos años ya no sirve esa política pública y hay que cambiarla por otra o hay que ampliarla y hay que incluir a otros grupos. Entonces, regresando a esta premisa del dilema de la diferencia de Marta Mino, yo pienso que una de las grandes confusiones que hay en este momento en muchas de las discusiones del feminismo es este tema de si las mujeres somos iguales o diferentes que los hombres, si tenemos una esencia que nos hace más buenas, menos corruptas, más inteligentes, más buena onda o no. Y yo creo que las mujeres no podemos negar nuestra diferencia sexual, pero tampoco podemos renunciar a la igualdad como ciudadanas a la que se refieren todos los principios y valores constitucionales que tenemos y democráticos, ¿no? Por eso es que necesitamos esto que Marta Minow llama una nueva forma de pensar sobre la diferencia sexual que rechace el que igualdad y diferencia constituyen una oposición absoluta. No, podemos ser al mismo tiempo iguales y diferentes, al mismo tiempo iguales y diferentes. Imagínense qué complicado. Y el punto es, esta complejidad de ser al mismo tiempo iguales y diferentes también se ve al interior de las mujeres. A ver, las mujeres indígenas y las mujeres que no somos indígenas somos iguales como mujeres, pero somos distintas en términos de la condición étnica y de muchas de las posibilidades que se han dado en nuestras vidas. Las mujeres jóvenes y las mujeres viejas como yo somos iguales como mujeres, pero también somos diferentes por la edad. Entonces, el entender que igualdad y diferencia son una mancuerna, no de una cosa u otra, sino las dos al mismo tiempo, claro que nos mete en un nivel de complejidad que no es la consigna fácil de que hay todas las mujeres o todos los hombres, ¿no? Y esto me lleva a una discusión que me parece importante, que es que feminismo no es mujerismo. A ver, el feminismo es un término con el cual se alude tanto a un movimiento social como a un pensamiento político y a una forma de crítica cultural de la cultura. El feminismo, que ha sido la expresión de las mujeres ante la injusticia de su subordinación social y política, se ha ido transformando con el tiempo. O sea, nuestra primer feminista fue Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? O sea, hay una trayectoria del pensamiento feminista que se ha ido transformando hacia una política progresista que tiene como objetivo la emancipación de todos los seres humanos, no solo a las mujeres. Es de nuevo el tema de agarrar a las mujeres como la palanca, pero para cambiar todo el sistema de la sociedad, ¿no? Yo creo que, digamos, si vemos cómo desde 1791, Olivia de Gouges, después de la Revolución Francesa, que declara los derechos del hombre y del ciudadano, y ella dice, oigan, ¿y las mujeres qué onda? Y hace su declaración de las mujeres y de las ciudadanas
2 años después de la declaración de la Revolución Francesa, en 1791, y en 1793 la mandan a la guillotina y la matan. Y exigiendo el voto y exigiendo la condición de ciudadana, se tardaron más de 2 siglos las sociedades nuestras actuales en reconocer que las mujeres somos ciudadanas igual que los hombres y que tenemos derecho a votar y a ser votadas, y ahora tenemos una presidenta y la Ciudad de México tiene una gobernadora en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el feminismo es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha ido transformando también, y que si bien empezó con el tema de las mujeres, lo que quiere es un cambio de la sociedad, en las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y ahora, digamos, el entender que esto lo va a plantear a mitad del siglo XX Simone de Beauvoir, esta filósofa francesa, que en 1949 publica un libro que se llama El segundo sexo, en donde va a decir, no se nace mujer, se deviene mujer luego de un proceso. ¿De qué nos está hablando Simone de Beauvoir cuando dice no se nace mujer? Lo que nos está diciendo es que no basta la biología para aceptar los mandatos de la cultura, y que hay todo un proceso en todas las sociedades y en todas las culturas que han tomado la diferencia sexual como la base, digamos, para decir, esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres. Y claro, en esa separación tuvo mucho que ver la diferencia sexual. Ustedes imagínense lo que puede ser en la época paleolítica salir a cazar mamuts estando embarazada o amamantando una criatura. Y bueno, más cercanamente, en todas las sociedades, lo que ha significado no tener anticonceptivos. La vida de las mujeres y de la diferencia sexual va a cambiar a mitad del siglo XX, no solo por el pensamiento de Simone de Beauvoir, sino por el descubrimiento de los anticonceptivos, y no estar condenadas por nuestra biología a estar pariendo cada vez que se tenía relaciones sexuales. Bueno, no cada vez que se tenía relaciones sexuales, sino 9 meses después de haber tenido las relaciones sexuales. Pero bueno, cuando hoy se habla, y lo decía Cintia al principio, que hay que hablar en plural de los feminismos, es porque hay distintas interpretaciones de qué es el sujeto político del feminismo y de qué debe ser la lucha del feminismo. Y yo creo que esta diversidad de tendencias, digamos, yo obviamente que pertenezco a una tendencia que se puede llamar feminismo socialista, feminismo de izquierda, feminismo radical democrático, no radical como las del bloque negro, sino radical democrático, pues no, hay muchas etiquetas que nos ponen, ¿no? Pero creo que, digamos, entender que la política feminista va a nacer como una respuesta a la subordinación y a la exclusión política y educativa de las mujeres. No teníamos permiso de entrar a la universidad, por ejemplo, ¿no? Hubo toda una batalla por poder entrar a las universidades, ¿no? Teníamos luego prohibido usar pantalones, había leyes en donde las mujeres no podían, había una cantidad de prohibiciones impresionantes. Ahora siguen las prohibiciones de una manera distinta, son los mandatos de género, lo que deben de ser las mujeres decentes y buenas, ¿no? La feminidad, digamos, por un lado. Pero el problema de hablar de una política de mujeres es que se puede pensar en que es una política de la identidad. Y creo que el tema de qué son las políticas de la identidad es bien importante tenerlo presente. O sea, ha sido muy positivo que todos los grupos que han vivido opresión y discriminación específica, o sea, las mujeres han vivido la discriminación por sexo, el sexismo, las personas indígenas han vivido el racismo, los ciertos grupos religiosos han vivido la intolerancia religiosa o la persecución religiosa. Es decir, cada grupo con una identidad específica ha vivido una situación específica, y es muy importante que hayan
puesto en la agenda política democrática sus demandas, ¿no? Las demandas de los indígenas, de las personas de la discapacidad, de las distintas religiones, de las mujeres, de la comunidad LGBTI, pero al mismo tiempo de que es importante que la diferencia pase a formar parte de la agenda pública y que haya acciones afirmativas con esto del dilema de la diferencia, también hay que estar conscientes de algo que un politólogo de la UNAM de Ciencias Políticas que se llama Benjamín Arditi, les puedo también mandar la referencia, tiene un libro buenísimo sobre la política en las bordes del neoliberalismo, todo el tema de las identidades. Él habla del reverso de la diferencia, de cuando ya el luchar por tu diferencia te dificulta reconocer que hay otras diferencias que también quieren una sociedad más justa y menos desigual, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pone a veces en conflicto con algunas de mis compañeras feministas, que las siento, digamos, muy mujeristas, ¿no? No sé cuánto llevo de tiempo, estoy todavía bien de tiempo, porque yo creo que si tú te encierras en una política identitaria, esto, digamos, no te va a permitir participar en un proyecto más amplio. No se trata de pensar qué quiero solo para las mujeres, sino pensar a las mujeres como una palanca para cambiar lo que quiero para todos. Yo quiero una sociedad en donde todos, hombres, mujeres y personas con identidades disidentes, puedan tener un sistema de bienestar, puedan tener derecho al cuidado, puedan tener una serie de cosas que estamos construyendo en este momento. Y eso implica salirse, digamos, de una mirada mujerista. Ahora, quiero aclarar una cosa. El hecho de que las feministas se organicen como mujeres y que elijan trabajar políticamente con otros grupos de mujeres no es necesariamente mujerismo. Mujerismo es la idea de que las mujeres somos distintas y que somos esencialmente más buenas o más chingonas o que somos víctimas. Pero elegir trabajar con mujeres, así como tú puedes de repente elegir trabajar en comunidades rurales o en fábricas o en la universidad, es una opción política válida. Por eso existen los institutos de las mujeres, porque hay que hacer un trabajo reconociendo la diferencia hacia las mujeres. Pero se puede hacer trabajo con mujeres sin ser mujerista, ¿no? Sin llegar a este discurso victimista o chantajista o manipulador de que todas sufren y todas y que el problema son los hombres, ¿no? El problema es un sistema social de explotación y de opresión que venimos, digamos, desde hace mucho tiempo y que en este momento tiene la concreción en el neoliberalismo, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que sí hay la necesidad de realizar un trabajo político específico con las mujeres y que hay que deslindarlo de una visión mujerista. Hay que reconocer la especificidad de las mujeres y usar el cambio de esa especificidad para beneficio de toda la sociedad. De la otra cosa que les quería hablar era de la mistificación, ¿no? Es decir, muchas veces se piensa, y eso me ha pasado y lo he vivido en los grupos feministas, ¿no? El tema de la sororidad, ¿no? De todas nos queremos, todas somos amiguitas, todas nos vamos a apoyar. Yo tengo una perspectiva distinta que han planteado las feministas, empezaron las italianas a hablar de esto desde los años 80, diciendo que no se trata de que las mujeres nos queramos y nos caigamos bien, sino que nos demos cuenta que nos necesitamos para hacer alianzas y para poder cambiar el sistema político. Hay un libro que acaba de salir reeditado por el Fondo de Cultura Económica, se consigue si lo piden al Fondo de Cultura Económica, que son los ensayos y los artículos periodísticos de Rosario Castellanos. El libro se llama Mujer de Palabras, son 2 tomos, y ahí viene un discurso que Rosario Castellanos va a hacer
en 1971, en lo que en ese momento el gobierno, que era el gobierno de Luis Echeverría y el PRI, consideraba que era el Día de la Mujer, que era en febrero, el 15 de febrero, no era el 8 de marzo, porque ese era como el Día Internacional de la Mujer de la gente de izquierda, las comunistas, Clara Zetkin, etcétera, y luego ese día ya como que quedó en desuso. Y la invitan a Rosario Castellanos a dar una conferencia al Museo de Antropología Historia, en donde estaba el secretario de Educación, todo el gabinete, el presidente, la mujer del presidente. Y el discurso de Rosario Castellanos se llama La abnegación y luego entre signos de interrogación, una virtud loca. Y va a ser todo un alegato sobre cómo el que tengamos un marco constitucional de igualdad entre hombres y mujeres es una realidad que tenemos que aprovechar y de cómo la cultura nos mete. Ella no habla de género todavía, pero el mandato de género de la abnegación es de que las mujeres son buenas y se tienen que ocupar y tienen que atender y todo eso. De veras les recomiendo, son 2 tomos del Fondo de Cultura, Mujer de Palabras por Rosario Castellanos, y es muy importante. Y esto lo vinculo mucho con el feminismo y con estas ideas de que agarraditas de la mano, no, no, haciendo alianzas políticas claras y entendiendo pues que hay diferencias entre nosotras. Yo no quiero a todas las mujeres, yo no quiero a las mujeres extremistas ni a las mujeres muy conservadoras, es decir, no, pero puedo en un momento determinado sentarme con esas mujeres a las que yo no quiero, pero ver en qué punto podemos coincidir para impulsar algo. Y un punto en donde todas las posiciones políticas, Morena, PRD, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, todas las posiciones políticas podemos coincidir, es en el sistema de cuidados que es necesario. Podemos tener diferencias con el aborto. Con las panistas hemos tenido una diferencia hasta el momento con respecto al aborto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no es un tema para sentarnos a hacer alianzas, pero sí podemos hacer alianzas en muchos otros temas, ¿no? Entonces, yo quería ir cerrando y para eso quiero nada más, voy a hacer el esfuerzo, porque soy bastante burra electrónicamente, de compartir pantalla para poner una diapositiva, estoy poniendo compartir. Dice, uso compartido no está activado. Hay que pedirle a la gente que está manejando esto que me dé chance de compartir una diapositiva. Dice que no está activado. Enviar solicitud. Bueno, voy a enviar solicitud para compartir. A ver si ya me dan permiso. Ya me dieron permiso. Miren. A ver, ¿ya se ve? Díganme, porque como yo tengo ¿sí se ve la diapositiva de género? Mm, no, todavía no. Ahí ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. ¿Qué estoy poniendo en esta diapositiva? Estoy poniendo en 3 colores la misma palabra. O sea, género son 3 conceptos distintos que suenan igual, pero quieren decir cosas diferentes. El género que aparece en azul, abajo lo pongo en español, es un concepto que sigue funcionando en la vida. Es clase, tipo, especie. Tú preguntas qué género de literatura te gusta o le agarras el saco a alguien y le dices, oye, ¿de qué género es este saco? ¿Qué género de conducta es la apropiada? Clase, tipo y especie es género. Luego en rojo tenemos la traducción de gender en inglés, que es un concepto que es sinónimo de sexo, que se puede usar como sexo, o se usaba antes igual gender o sex, ¿no? Tú llegabas, ustedes que están en la frontera, a casa de una amiga gringa que salía con su perrito y le preguntabas, what gender is your dog? ¿No? No le preguntabas, what sex is your dog, sino what gender is your dog. Y ese término de gender en inglés, género, que ahorita voy a hablar de la prohibición que acaba de hacer Trump, ¿no? Pero en la literatura sobre problemas de género y en muchísimos de los documentos se sigue pensando cuando dicen género, hombre y mujer, ¿no?
son los dos géneros. Y el género que les pongo en verde, que es la nueva categoría que va a surgir, un poco la va a abrir Simone de Beauvoir, aunque ella no la desarrolla, la van a desarrollar más las feministas de los años 70 y 80. Es una categoría que de lo que nos va a hablar es de el conjunto de ideas, de representaciones y de atribuciones que toman como base la diferencia sexual para decir esto es lo propio de los hombres y esto es lo propio de las mujeres. Esta categoría habla del proceso de simbolización. Y les voy a poner un ejemplo. O sea, la diferencia sexual, el tener cromosomas XX o XY, el tener vagina y clítoris o tener pene y testículos, o sea, la diferencia sexual material es igual en todos los seres humanos, digamos, excepto las personas intersexuadas, pero es una minoría de la población y es una problemática que no voy a tratar el día de hoy. Pero en el mundo, la diferencia sexual, o sea, todas las mujeres japonesas, alemanas, afganas, francesas, argentinas, chilenas, todas las hembras humanas tenemos vagina y clítoris. Y todos los machos humanos, no machos de machismo, sino de macho biológico, cromosomas XY, tienen pene y testículo. Pero el género en una sociedad europea, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres es muy distinto al género en una sociedad musulmana. Piensen ustedes en las mujeres afganas que viven con los talibanes y que las tienen con las burkas tapadas, mujeres que no pueden ir a la universidad, que no pueden gobernar, ¿no? Por las ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Entonces, ese género, que es esta nueva categoría, yo estoy en el Centro de Estudios e Investigaciones de Género y eso es lo que estudiamos, cómo las ideas que se tienen en las sociedades influyen para hacer prohibiciones, para hacer políticas públicas, ¿no? Voy a ir quitando dejar de compartir, luego si quieren también les mando eso. Pero hay que entender que una cosa es género y que otra cosa es sexo. Esa ha sido una de las batallas desde el feminismo de la segunda ola, digamos, ¿no? Que fue entender que tú puedes nacer con una biología, pero que el proceso de volverte mujer o volverte hombre es un proceso que tiene que ver con que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Tenemos una condición biológica, la materialidad de la diferencia sexual, tenemos una condición psíquica en donde el inconsciente existe y tenemos una condición social cultural. Y la mezcla de esas tres, biopsicosocial, es lo que va a hacer que los seres humanos que crecen en sociedades en donde desde chiquitas, chiquitos, les dicen, ay, tú como niña no puedes hacer esto, o ayuda a tu hermanito y tú deja esto, y te visten de vestido y trencitas y al otro le dan tal. Toda la diferencia que se ha ido estableciendo de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, en donde vamos viendo que hay sociedades que dicen, que lo único propio de las mujeres es concebir, gestar y parir y amamantar, y lo propio de los hombres es fecundar. Y las demás tareas humanas las podemos ir más o menos realizando, como estamos viendo ahora que tenemos una presidenta mujer en un país en donde era la política un asunto de hombres y en donde costó mucho trabajo que se entendiera que las mujeres pueden gobernar, ¿no? Por cierto, me parece absolutamente espectacular la respuesta que dio Claudia Sheinbaum el otro día que estuvo en Irapuato y que al estar con la gobernadora panista de Guanajuato, hubo grupos que vinieron a gritarle a la gobernadora y Claudia los paró y con una mentalidad no sectaria, porque era una gobernadora panista y podía haber dicho, ah, pues que le griten a la gobernadora panista, ¿verdad?
pero tuvo un rollo de veras de solidaridad bien entendida feminista, de decir, a ver, momentito, se nos calman, no, la gobernadora panista y yo queremos enfrentar el tema de la violencia y nos vamos a apoyar. Pero bueno, eso fue un paréntesis porque, como ya se habrán dado cuenta, yo soy bastante fan de Claudia, ¿no? Yo voté por Claudia no por mujer, voté por Claudia por su proyecto político de justicia social, ¿no? También explico eso. Bueno, pero regresando al tema de género, ¿no? Es decir, el tema de género, desde que se empieza a trabajar, que una cosa es el sexo, la diferencia sexual, y otras son las ideas que se construyen sobre la diferencia sexual y que son horrendas en Afganistán, que nosotros ya estamos un poquito más modernos, no estamos tan modernos como los países europeos, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Todavía tenemos en muchas de nuestras comunidades indígenas gente que piensa que hay cosas solo para las mujeres y solo para los hombres, ¿no? Nos falta mucho trabajo que hacer. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que ese concepto de repente se ha vuelto un dispositivo político de los grupos más conservadores que hay en este momento. Entonces, los grupos donde hay toda una, digamos, reconfiguración del discurso religioso. El primer grupo que se opuso al concepto de género fue el Vaticano y lo hizo hace 30 años en la Conferencia de la Mujer, en la cuarta Conferencia de la Mujer que fue en China, en Beijing. El Vaticano pidió a Naciones Unidas que quitara el término género de los documentos de Naciones Unidas. Naciones Unidas no le hizo caso al Vaticano y siguió planteando, porque es muy importante la reflexión de que género es algo distinto de sexo. Pero de entonces para acá, toda una serie de movimientos de ultraderecha y muy conservadores han retomado y han armado un dispositivo justamente para enfrentar lo que ha sido el avance de los movimientos sociales, del movimiento feminista, del movimiento LGBTT. Y ahora vemos, con la llegada del presidente Trump, cómo el 20 de enero Trump hace un decreto presidencial que se llama, lo tengo aquí, defendiendo a las mujeres y restaurando, lo tengo en inglés, aquí lo había yo puesto, ay, se me fue. Bueno, es un decreto en donde él va a decir que de ahora en adelante todos los documentos gubernamentales en Estados Unidos tienen que borrar gender y solo dejar sex. Y esto tiene que ver con una disputa que hay sobre la diferencia sexual, en donde está metido el tema de las mujeres trans, de las nuevas identidades, del que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el tema del aborto, el tema del reconocimiento de la diversidad sexual. Entonces, ahorita hay una batalla a nivel internacional en donde el dispositivo de ideología de género se está utilizando. El año pasado, cuando ganó Bukele en El Salvador, dijo que iba a quitar la perspectiva de género. Cuando ganó Milei en Argentina, también hizo una declaración en pro del género. Todos los grupos muy de derecha y muy conservadores están en contra del género, porque el género lo que plantea es que no hay una esencia por tener ciertos cromosomas, sino que somos seres que hemos sido moldeados por nuestra cultura y por nuestro psiquismo y por nuestras pulsiones y deseos inconscientes. Entonces, esa disputa es una disputa muy importante y es muy, a mí me resulta muy tranquilizador que nuestro gobierno sí esté planteando que va a seguir con perspectiva de género, que es entender que hay ciertos problemas que tienen las mujeres por ser mujeres y los hombres por ser hombres y las identidades disidentes por ser identidades disidentes. Entonces, me faltan 5 minutos y con esos 5 minutos para escuchar sus intervenciones y sus preguntas y sus dudas, ¿no? Yo quiero decir que sin duda la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia es un acontecimiento político que trastoca uno de los códigos tradicionales del poder. Pero cuidado con mistificarlo.
Cuidado con generar expectativas equivocadas. No porque llegue Claudia Sheinbaum se va a acabar los feminicidios ni la violencia hacia las mujeres. No porque llegue Claudia Sheinbaum con el mejor equipo que pueda tener, va a poder modificar todo lo que hay que modificar de los mandatos de género. Esto nos va a llevar un tiempo en México y es muy importante que participen no solo las gentes del gobierno, las personas de la oposición, que también hay feministas en la oposición y también hay personas que quieren una sociedad con mayor justicia y mayor desigualdad. Y es muy importante la manera en que vamos a hablar y que se entienda qué tipo de mujeres no es mujerismo. Tiempo de mujeres es poner una palanca del problema de la conciliación trabajo-familia para lograr mayor igualdad para todas las personas. Y muchas gracias, Cintia, por haberme invitado a participar y quedo atenta a sus preguntas, a sus diferencias, a sus dudas. Pues entonces vamos cerrando. ¿Qué les parece a todas, a todes, a todos? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio maravilloso que nos ha compartido nuestra invitada el día de hoy, la antropóloga Marta Lamas, donde reiteramos el poder que tiene la palabra y sobre todo los recursos políticos que plantean soluciones y pues rutas claras. El debate es fundamental, como ya lo comentábamos ahorita, pero también la organización entre mujeres, como también lo repetimos. Hemos llegado al final, despedimos a nuestra invitada, la antropóloga y activista Marta Lamas, igualmente con el doble entusiasmo con el que iniciamos esta plática, sabiendo que tenemos una cita pendiente todos los días en la lucha feminista, cada una desde nuestros espacios. Muchas gracias, maestra, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias, Cintia, Linda, y a todas las personas que participaron. Hasta luego.